Hay enemigos que vienen de frente, con ruido, con bombas y banderas. Hay otros que caen en silencio, invisibles, fríos y mortales, como la nieve en el Eternauta. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y hoy quiero comentarles acerca de una serie que me ha dejado con muchas ganas de ver más. Se trata de El Eternauta, esta serie que está disponible en Netflix y está basada en una legendaria historieta argentina. Debo confesar que no leí nada, absolutamente nada del material original, así que este análisis va a estar basado sin tomar en cuenta el material original. Así que sin más, comencemos. La serie nos sitúa en Buenos Aires, donde una misteriosa nevada comienza a caer, pero esta nieve no trae belleza, sino muerte. La ciudad entera entra en caos y poco a poco descubrimos que no es un fenómeno natural, es el inicio de una invasión silenciosa, una guerra contra lo desconocido. Al mando del timón está Bruno Stagnaro, un director argentino que muchos ya conocemos por obras como Pizza, Birra, Faso o la serie Ocupas. Un narrador un tanto humano, pero al mismo tiempo crudo. Y eso se nota mucho en esta serie. Le imprime un realismo callejero a una historia de ciencia ficción que en otras manos había sido un tanto fría y artificial. Siempre me pregunté, ¿qué pasaría si una invasión alienígena ocurriera en América Latina y no en Estados Unidos, como siempre nos muestran? Bueno, El Eternauta responde a eso. ¿Cómo reaccionaría un pueblo donde los recursos son escasos? Donde la desconfianza en las instituciones es el pan de cada día, donde los héroes no tienen capas, sino son personas comunes tratando de sobrevivir junto a sus familias. Esta historia nos ofrece esa mirada local, humana y profundamente latinoamericana, pero al mismo tiempo universal. En solo 6 capítulos, la serie logra abordar toda la problemática de forma coherente y envolvente. Y lo más importante, te deja emocionado para la segunda parte. Es una de esas series que no puedes mirar de fondo. Desde el primer minuto te agarra y no te suelta. Si bien el ritmo es lento, pero necesario. Es más visual que sonoro. Hay silencios largos, planos extensos y todo eso juega a favor. No puedes distraerte, cada mirada, cada gesto, cada rincón destruido de la ciudad aporta a la atención. La ambientación es convincente, la dirección de arte impecable. La ciudad se vuelve un personaje más reconocible, catastrófica y fantasmagórica. En cuanto a la producción, no tiene nada que envidiarle a una superproducción extranjera. Al igual que lo hizo Godzilla Minus One, acá se nota que se supieron adaptar a un presupuesto, pero con creatividad y precisión. El resultado está a la vista. Juan Salvo es nuestro protagonista, un hombre común que no quiere salvar al mundo, sino proteger a su familia. Ricardo Darín lo interpreta con una sobriedad y humanidad que lo hace muy creíble. Y por supuesto, cercano a lo que se quiere. En serio, es un acierto total de casting. Esta serie me recordó un poco a la película del 2016, La Llegada, por esa estructura narrativa que nos hace ver el presente, pasado y futuro como si fueran en un mismo plano, en forma de flashes, como si el tiempo fuera una emoción más. Si bien la serie incluye muchos personajes, lo cual abre el argumento, pero también siento que varios quedaron poco desarrollados. Podrían sacarme a 1, 2 y hasta 3 y honestamente no los extrañaría.
El Eternauta no es solo una historia de ciencia ficción, es una historia de supervivencia, resistencia y comunidad. Nos recuerda que en eventos extremos el enemigo no solo viene de afuera, sino que también está adentro, en la incapacidad de organizarnos, en la desconfianza y en el egoísmo. Esto resuena muchísimo con los tiempos que estamos viviendo. Pero no todo es perfecto aquí. Hay algunas actuaciones secundarias que se sintieron bastante flojas. Hay episodios que se demoran demasiado en ciertas escenas, lo que puede afectar mucho el ritmo. También noté cierta inconsistencia en el manejo del sonido y la música entre capítulos. Y por supuesto, hay momentos dramáticos que se sienten un poco forzados. Para la fecha de publicación de este video y según los datos de Rotten Tomatoes, esta serie obtuvo un 94% de la crítica especializada y un rotundo 95% de la audiencia casual, lo que significa que está convenciendo a todo el mundo, no solamente por su estilo y por la temática de ciencia ficción, sino porque es una serie bien hecha, bien actuada, bien dirigida y el material que se nos presenta es sumamente interesante. En mi caso particular, yo considero que esta película es una manito arriba sólida, 8.5 sobre 10. No es obviamente una serie perfecta, pero encaja completamente dentro de lo que está bien hecho. En conclusión, El Eternauta es una producción digna de exportación. Está bien hecha, bien pensada y sobre todo bien contada. Uno de los problemas que a veces noto con las producciones que vienen desde la Argentina es que están muy enfocadas en el mercado interno, con referencias que no siempre se entienden desde afuera. Pero aquí, en esta serie, se siente más global y Buenos Aires se vuelve el escenario perfecto para una historia que podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Yo personalmente he quedado enganchado con esta serie. Quiero saber qué hay en la cancha de River y quiénes son esos hombres evolucionados con muchos dedos. Necesito una segunda parte ya. ¿Y a ti, te gustó la serie o no te convenció? Déjamelo saber todo aquí abajo en los comentarios. Regálame un like, por supuesto sígueme en el resto de mis redes sociales, comparte este video con amigos, familiares y demás que disfruten de las series de televisión tanto como tú y yo. Y no olvides de suscribirte a este canal para más contenido como este. Y recuerda, cuida a los tuyos, habla con tus vecinos, colabora con tu comunidad. No esperes a que caiga la nieve para darte cuenta que no estás solo. Y será hasta una próxima crítica. Bye.